La actividad número 7 corresponde a los materiales que son aplicados en la ingeniería. Los cerámicos tienen baja conductividad eléctrica y térmica y a menudo son utilizados como aislantes. Son fuertes y duros, aunque también son frágiles o quebradizos. La definición de los materiales aplicados en la ingeniería. Les vamos a hablar sobre los metálicos, los cerámicos, los polímeros y los compuestos. Los metálicos. Los metales son los elementos químicos capaces de conducir la electricidad y el calor que exhiben un brillo característicos y con la exhibición del mercurio resultan sólidos a temperatura normal. Aquí podemos ver ejemplos de metales como es el sodio, el magnesio, el aluminio, el mercurio, el cobre y el oro. Ya la clasificación de los metales. La clasificación de los metales pueden clasificarse como metales alcalinos, metales alcalino tercios, metales de transición, lantánidos, actínidos y transactínidos. ¿Para qué sirven los metales? Eh, Sus propiedades físicas los hacen idóneos para la creación de herramientas fuertes y resistentes, de estatuas o estructuras arquitectónicas de todo tipo. Los metales pueden ser tenaces, pueden recibir fuerzas bruscas sin romperse. Los dúctiles, es posible moldearse en hilos o alambres, y los maleables se convierten en láminas al ser comprimidos. Algunos ejemplos de los metales alcalinos, puede ser el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio o el francio. Los alcalinotercios, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Los metales de transición, el escandio, el titanio, el níquel, el cobre, el osmio, el platino, el cadmio, el plata o el mercurio. Las tierras raras, el antano, el cesio, el praseodomio, el neodimio, el protemio, el ceramio, el europio, el gadolinio, el terbio, el iterbio, los actínidos, el actinio, el uranio, el plutonio, el americio, novelio y el laurencio. Los transactínidos, el rutefordio, el borio, el baicio, el moscovio y el gunadeso. Metales metálicos. Entre los metales metálicos podemos observar que son los cerámicos. Los materiales cerámicos son materias inorgánicas no metálicas constituidos por elementos metálicos y no metálicos enlazados principalmente mediante los enlaces iónicos o covalentes. Algunos ejemplos de los materiales metálicos podemos encontrar que son las tejas, el pavimento, el azuelo o el lavabo. Clasificación de los cerámicos. Materiales cerámicos porosos o gruesos. Los materiales cerámicos impermeables o finos. Se clasifican en cerámicos cristalinos o cerámicos no cristalinos. Aquí podemos ver un ejemplo del zinc y del calcio, que son dos materiales cerámicos distintamente maleables. Los procesos de materiales cerámicos. Aquí podemos observar 5 procesos de los materiales cerámicos, como es la extracción, la preparación, la conformación, el secado y la cocción. Dentro de los cerámicos existe una secuencia lógica que son igualmente 5 procesos, que es la estructura cerámica silícico-aluminosas, estructuras cerámicas no cristalinas, las porcelanas, las cerámicas eléctricas y magnéticas, los cerámicos tenaces. Las propiedades de los materiales cerámicos. Algunas de las propiedades cerámicos podemos encontrar que es la fragilidad, la dureza, la conductividad térmicas y eléctricas, las fuerzas comprensivas, la insibilidad química, la transparencia, los sólidos refractarios y la durabilidad. Tipos de materiales cerámicos. Encontramos 3, que son los cristalinos, los no cristalinos, los tradicionales y los modernos.
Ejemplos de materiales cerámicos. Aquí podemos encontrar varios ejemplos de los materiales cerámicos, como es el aluminio, el nitruro de silicio, el nitruro de titanio, el grafito, el diamante, el silicio, el vidrio pirex, el óxido de estaño e indio, el zafiro, obras ópticas y el trióxido de renio, el nitruro de galio, el carbio de silicio, el circonio o dióxido de circonio. Se puede observar en la imagen algunos ejemplos de lo que son los materiales cerámicos y metálicos ya mencionados. Polímeros. Los polímeros de ingeniería son un grupo de materiales plásticos que cuentan con propiedades mecánicas y térmicas mejoradas, que los hacen ideales para todo tipo de aplicaciones de ingeniería, sustituyendo materiales tradicionales que superan o igualan en peso, dureza u otras propiedades. Aplicación de los polímeros. Revestimientos, adhesivos, materiales estructurales, materiales para ingeniería, envasados, ropa, electrolitos, supercondensadores eléctricos, conductores, electroluminiscencia, materiales con óptica no lineal y soportes sólidos. Un ejemplo rápido que podemos dar acerca de los polímeros puede ser la fibra de carbono, debido a que actualmente se utiliza más por sus propiedades y por su ligero peso. Clasificación de los polímeros. Vamos a clasificar los polímeros en el origen, en su mecanismo de polimerización, su composición, su aplicación y su comportamiento al elevar su temperatura. Dentro de los polímeros también nos encontramos con termoestables, termoplásticos y elastómeros. Podemos ver que los polímeros de condensación y cuál es su estructura interna. Vemos los ejemplos de los polímeros. Vemos el poliestireno, que se utiliza para hacer lo que conocemos como Durapac. El cloricloruro o el vinilo se usa para la fabricación de tuberías, o como nosotros decimos PVC. El nylon, que se utiliza para hacer cuerdas de pescar o cuerdas de guitarra. El polietileno se usa para la fabricación de los platos o materiales desechables. Polímeros. Podemos ver aquí algunos ejemplos, que tenemos vasos, fundas, incluso celulares, carcasas de celulares. Tenemos policarbonato también y el caucho. Compuestos. O sea que el sistema material integrado por una mezcla o combinación de dos o más micro o macro constituyentes que difieren en forma y composición química y que además son indisolubles entre sí. Tipos de materiales compuestos encontramos los de matriz metálica, los de matriz cerámica, los de matriz polimérica, compuestos reforzados por partículas, reforzados por fibras y compuestos estructurales. En matrices usadas en los materiales compuestos tenemos los termoplásticos, que son los polímeros que se calientan y se convierten en fluidos. Los elastómeros, que son polímeros que poseen cadenas con mucha libertad de movimiento molecular, es decir, que son flexibles. Tenemos los polímeros termoestables, que no se pueden convertir en líquido por efecto de temperatura para ser moldeados. Las resinas termoestables son las más usadas en la industria naval. Entre ellas tenemos que destacar la resina poliéster, la viniliéster y la epóxica. Compuestos. Podemos observar aquí eh, algunos materiales como son el motor, como son un aro y como son el chasis de un automóvil, que son hechos a partir de materiales compuestos. Características de los materiales aplicados en ingeniería. Tenemos metálicos, cerámicos, polímeros y compuestos. En los metálicos tenemos son buenos conductores térmicos y eléctricos, tienen densidades elevadas, generalmente son sólidos a temperatura ambiente, casi todos reflejan la luz, obteniendo un brillo muy característico. Eh, Tenemos los materiales mecatólicos, aquí un ejemplo. Como se puede observar, generalmente son utilizados en la zona industrial y en herramientas que generalmente las vemos el día a día. Tenemos los cerámicos, que son resistentes a altas temperaturas, poseen propiedades muy especiales, tienen estabilidad química, tienen una gran variedad de aplicaciones que van desde la alfarería
y fabricación de materiales de construcción. Con respecto a la alfarería, podemos ver jarrones, incluso vasos, platos y dentro de la construcción, como lo que son los ladrillos. Se puede observar una imagen. Tenemos los polímeros, tienen fotoconductividad, electrocromismo y fotoluminiscencia. Los polímeros podemos encontrarlos prácticamente en todos lados, son los plásticos, por así decirlo. Puedo observar aquí una imagen más cercana. Y tenemos los materiales compuestos que tienen una alta resistencia, baja densidad, flexibilidad de formas, una alta resistencia dieléctrica, gran capacidad de consolidación de partes, resistencia a la corrosión, comportamiento de fatiga y reducción de costes de mantenimiento. Al hablar de materiales compuestos, podemos decir que es un material formado por otros dos que no se juntan, sino más bien forman capas, como se va a mostrar en la siguiente imagen. Estructura química de los materiales, tipos de enlace principales. Eh, el término estructura significa una descripción del arreglo atómico, vistas con distintos grados de detalle. Los científicos e ingenieros en materiales no solo tienen que ver con el desarrollo de materiales, sino también con la síntesis y el procesamiento de los materiales, con los procesos de fabricación correspondientes a la producción de los componentes. La síntesis indica eh, la manera de fabricar los materiales a partir de elementos naturales o hechos por el hombre. El procesamiento releva el modo en que se conforman los materiales en componentes útiles y para causar cambios en las propiedades de distintos materiales. La estructura de los materiales se puede examinar y describir en 5 niveles diferentes. Macroestructura, que es la estructura de los materiales a nivel macroscópico, donde la escala de longitud es aproximadamente mayor a los 1000 nanómetros. Entre las propiedades que constituyen la macroestructura están la porosidad, la, los recubrimientos superficiales y las microfisuras internas o externas. Los arreglos atómicos de corto o largo alcance, la nanoestructura, que con un tamaño intermedio entre las estructuras moleculares y macroscópicas tiene su estructura, y las microestructuras, que es la estructura de material a una escala de longitud de aproximadamente 10 a 1000 nanómetros. Comprende propiedades como el tamaño promedio del grano, la distribución de ese tamaño, la orientación de los granos y otras propiedades relacionadas con los defectos de los materiales. Los tipos de arreglo atómico. Hay distintas imperfecciones como el sin orden, el de largo alcance y el de corto alcance. Los materiales se caracterizan por un arreglo atómico, que los átomos de diferentes naturaleza se unen para formar un material, dependiendo del tipo de material. Presenta dos formas de enlace: sin orden u orden de corto alcance o orden de largo alcance. La estructura cristalina, que es una celda de subdivisión de la estructura cristalina que conserva las características de la red espacial. A través de ella se puede conocer el tipo de estructura cristalina, posición de los átomos en el material, X, Y, Z, y direcciones cristalográficas. Aquí podemos ver algunos sistemas de, de cristalinos. Los sistemas cristalinos
Eh, los característicos de los metales, la celda cúbica centrada en el cuerpo, estructura de cloruro de sodio, celda cúbica centrada en las caras, hexagonal compacto. Eh, Aquí podemos ver las características de las celdas unitarias, que es la celda cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras. El número de coordinación vecinos más próximos se determinan por inspección. La relación entre el enlace y la estructura y las propiedades. Las propiedades y las características de los materiales dependen del tipo de átomos que contienen, la estructura que adoptan y las fuerzas químicas que los enlazan. Las estructuras de cada material dependen de la organización ordenada o desordenada de las partículas que lo conforman, sean átomos o iones, y si contienen elementos metálicos, no metálicos o una combinación entre ambos. La combinación de elementos y el tipo de enlace que los une determina las características físicas y químicas que poseerán el metal, como sus agentes químicos o la presencia de oxígeno, de humedad y de radiación. Dicha combinación, composición, enlace, estructura y propiedades determinan que los materiales sean específicamente útiles o únicos para desempeñar tareas específicas, tal como se detalla en el cuadro. En la composición de un material pueden intervenir átomos, iones o moléculas finitas. La tabla detallada, la tabla que se muestra detalla la relación que existe entre los distintos tipos de enlaces, las posibles estructuras y algunas propiedades para distintos tipos de materiales. La estructura de cada material depende de la organización ordenada o desordenada de las partículas que lo conforman, sean estas átomos, iones o moléculas. Cada sustancia cristalina siempre en una misma formada o en un número limitado de formas diferentes, pero específicas para ese material, de tal manera que mediante el examen geométrico de un cristal es posible conocer la identidad de dicho material. Algunos cristales se pueden obtener de manera artificial, para ello se parte del estado líquido y se disminuye gradualmente su temperatura hasta que se solidifica. La mayoría de los tipos de enlaces químicos. Las moléculas de nuestro cuerpo, el aire, el agua, los diferentes minerales, todo y cada uno de los elementos que nos rodean están conformados por diferentes tipos de átomos y moléculas. Sin embargo, para poder formar algo tan complejo como un organismo vivo o los diversos compuestos o materiales que observamos en nuestro día a día, es necesario que los átomos se agrupen y relacionen de alguna manera. El enlace químico. Se entiende por enlace químico aquella interacción o fuerza que genera dos o más átomos que mantengan una unión basada en la transición de electrones entre ambos. Dependiendo de la posición de ambos, de la electronegatividad o la dificultad de ionizar el átomo, de la estabilidad electrónica que vaya a poseer cada átomo, es posible que la fuerza de la atracción entre el electrón y el núcleo impida que exista
una repulsión entre átomos. Principales tipos de enlaces químicos entre átomos. Podemos ver cuáles son los tres principales tipos de enlace químico o a través de la cual los diferentes átomos se unen para formar las distintas moléculas. El enlace iónico. Un ión es una partícula cargada eléctricamente. Puede ser un átomo o una molécula que perdió o ganó electrones, es decir, que no es neutro. Este tipo de enlace se manifiesta generalmente entre átomos metálicos y no metálicos. Para que se forme un enlace iónico es necesario que la diferencia de electronegatividad, la capacidad de un átomo de atraer, o sea, electrones de otro átomo cuando se combinan en un enlace químico. Si bien el enlace iónico se suele distinguir el covalente, consistente en compartir pares electrónicos de la capa externa o de valencia de ambos átomos. En realidad no existe un enlace iónico puro, sino que este modelo consiste en una exageración del enlace covalente, útil para el estudio del comportamiento atómico en estos casos. Las propiedades de los compuestos iónicos. Algunas características generalmente de un compuesto iónico son enlaces fuertes, la fuerza de una unión atómica que puede ser muy intensa, por lo que la estructura de estos compuestos tiende a formar redes cristalinas muy resistentes y también suelen ser sólidas. También poseen un alto punto de fusión y ebullición. También tienen lo que es la solubilidad en agua, la conducción eléctrica y la selectividad. El enlace covalente. Se llama enlace covalente a un tipo de enlace químico que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula, compartiendo electrones pertenecientes a su capa de valencia o último nivel de energía, alcanzando gracias a ello el conocido octeto estable. La regla del octeto se plantea que los iones de los elementos químicos ubicados en la tabla periódica tienden a completar sus últimos niveles de energía con 8 electrones. Los átomos enlazados por enlaces covalentes comparten uno o más pares de electrones de su último nivel de energía. Esta densidad electrónica se puede definir y calcular utilizando ecuaciones matemáticas muy complejas que describen el comportamiento de los electrones en las moléculas. Los enlaces covalentes se forman por comportamiento de electrones entre los átomos que se enlazan y se diferencian de los enlaces iónicos en que están utilizados, en los que utilizamos. Ocurre una transferencia de electrones entre los átomos involucrados en el enlace iónico. No se comparten los electrones. Los tipos de enlace covalente. Existen los siguientes tipos de enlace covalente a partir de la cantidad de electrones compartidos por los átomos enlazados. Tenemos el enlace simple, que son los átomos enlazados que comparten un par de electrones de su última capa eléctrica. Tenemos también el enlace doble, que es los átomos son enlazados, aporta a cada uno de dos electrones de su última capa de energía, formando un enlace de dos pares de electrones. Tenemos el enlace triple. Este enlace se forma por tres pares de electrones, es decir, o sea, cada átomo aporta tres electrones de su última capa de energía. El dativo es un tipo de enlace covalente
en que uno solo de los dos átomos enlazados aporta dos electrones y el otro, en cambio, a ninguno. Y en los enlaces covalentes polares se enlazan átomos de distintos elementos y con diferencia de electronegatividad por encima del 0,5. Así la molécula tendrá la densidad de carga negativa, sobre todo el átomo más electronegativo, pues este átomo atrae con mayor fuerza los electrones de enlace, mientras que sobre el átomo de menos electronegativo quedará una densidad de carga positiva. El enlace mecánico. Los enlaces mecánicos son, como su nombre lo indica, un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico. Gracias a este tipo de enlaces, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y también resistentes, dado a que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia. En el caso de los metálicos, de los enlaces metálicos, lo que ocurre con los electrones de valencia es que abandonan su órbita alrededor del núcleo atómico cuando éste se junta con otro y permanecen alrededor de ambos núcleos como una especie de nube electrónica. Los tipos de enlace químico. El enlace covalente, este ocurre entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas, semejantes por lo general altas. El enlace iónico consiste en la atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarios llamadas iones. Partícula cargada eléctricamente que, que puede ser un átomo o molécula que ha perdido o ha ganado electrones, es decir, que no es neutro. El enlace metálico, que se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento. Los enlaces químicos entre moléculas, si bien los principales enlaces químicos son los anteriores, a nivel de molécula podemos encontrarnos a otras modalidades. Algunos de los principales y más conocidos son los siguientes. Por fuerzas de Van der Waals, este tipo de unión se da entre las moléculas simétricas y actúan en función de la atracción o repulsión entre moléculas o a la interacción de iones con moléculas. El, el enlace de hidrógeno por puente de hidrógeno. Este tipo de enlace entre moléculas se da una interacción entre el hidrógeno y el elemento de elevada polaridad. A continuación vamos a ver un cuadro sinóptico de las propiedades físicas, mecánicas, térmicas, eléctricas y electromagnéticas. Tenemos aquí este cuadrito, el cual está detallado ahí, que está compuesto por las propiedades físicas, propiedades mecánicas, propiedades térmicas, propiedades eléctricas, magnéticas, y esto de aquí tiene posee con sus, cada uno posee con sus características, como se lo puede ver ahí. Y como conclusión, o sea, podemos darnos en cuenta de la importancia del mundo de los materiales en la industria, ya que tiene una amplia gama de aplicaciones. Lo importante es tener en cuenta de cómo utilizar y darle la importancia que merece, ya que conociéndola mejor podemos tener grandes ahorros durante el proceso con una mejor calidad. Como opinión personal, podemos decir que deben de tomar una importante decisión al momento de seleccionar los materiales a incorporar en un diseño porque se tiene que verificar si las propiedades requeridas
se pueden conseguir y mantener durante el uso del producto. Si el material es compatible con otras partes de un ensamble y se puede unir fácilmente a ellas.